Ahora sí, entonces vamos a hablar de las equivalencias entre escalas. Entre escalas Celsius y Kelvin existe una relación de proporcionalidad directa. La longitud de cada división en las dos escalas es la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo a una temperatura en Celsius la aumento en 10, en Kelvin también va a aumentar en 10. Obviamente va a cambiar el valor de la lectura. ¿Bien? Es decir, para poder hacer la equivalencia entre estas dos, entonces simplemente lo que debemos hacer es sumar o restar 273. Si yo una temperatura Celsius la quiero expresar en Kelvin, debo sumar los 273. Y por el contrario, si una Kelvin la quiero expresar en Celsius, debo restar esos 273. El tema está con la Fahrenheit. ¿Por qué? Porque no existe, y en esto hay un pequeño error en el video anterior, en realidad son proporcionales. Lo que no son directamente proporcionales Celsius con Fahrenheit. ¿Por qué es esto? En el caso de la cantidad de divisiones entre punto fijo inferior y superior de Celsius y de Fahrenheit tenemos una diferencia. En Celsius tenemos 100 divisiones, mientras que en Fahrenheit tenemos 180 divisiones. ¿Qué significa esto? Que una división de la escala Celsius corresponde a 1,8 divisiones de la escala Fahrenheit. Y además a eso debemos agregarle de que el 0 de Celsius corresponde a 32 Fahrenheit. Es decir, el pasaje de una escala a la otra implicaría hacer la relación entre 1,8 y 1, que es la diferencia entre las longitudes de cada división, y además sumar 32 que corresponden al 0 de Celsius. Pero para esto existe una expresión matemática que permite hacer pasaje entre todas las escalas. Esta expresión matemática me dice que los grados de cualquier escala menos el punto fijo inferior, que en el caso de la Celsius es 0, por eso cuando esto lo usamos en Celsius acá no ponemos nada, dividido cantidad de divisiones, que sería la diferencia entre punto fijo superior e inferior, ese valor siempre me va a dar constante. Bien, aquí entonces yo lo que hago es poner para las tres escalas que más vamos a utilizar esta expresión, igualada por supuesto porque para una determinada temperatura el valor en cada una de las escalas me va a dar igual. Veamos, para Celsius, entonces decíamos grados Celsius menos el punto fijo inferior, que es 0, dividido 100, que es la cantidad de divisiones. Para Kelvin, restamos punto fijo inferior, que es 273, dividido cantidad de divisiones, que es 100. Y para Fahrenheit restamos 32, que es el punto fijo inferior, y dividimos por 180, que es la cantidad de divisiones entre punto fijo superior e inferior. En este caso, entonces, cualquiera de las temperaturas que yo tenga como incógnita, obviamente una la tengo que tener como dato y la otra como incógnita. Entonces despejo o utilizo la parte de la expresión que me interesa y despejo la incógnita. Aquí abajo están desarrollados dos ejemplos en cuanto a pasaje de Fahrenheit a Celsius y de Celsius a Fahrenheit. No me voy a explayar en los ejemplos por razones de tiempo del video. Muy bien. Hasta aquí entonces lo que sería escalas de temperatura. Insisto, solo trabajamos con las más utilizadas. Hay otras. Gracias.